Disculpe, ¿dónde se lo encontró? En los Estados Unidos. Estaba con mi tío, con Mauricio, su papá, su señora esposa. Ya. Ahí nos encontramos, no vi a mis sobrinas, pero aquí está mi sobrino. Y es un gusto verlo. Gracias. Querido. Gracias. A ver, decía yo, Ramiro, no estabas, Javier, aquí tú, no sé si estaba Jaime, que es ratero, o sea, viene a rato, ¿no? Viene a ratos. Cuando no estamos nosotros, a ver, viene a ratos, viene, no viene. Siempre tiene una excusa para una faltar o excusa. llegar No, es verdad. tarde. Siempre he estado aquí mientras usted no ha estado. Mire, le he dicho que viene a ratos, no le he dicho ratero neto y nato. Ya. No, Yo ratero, soy tu rato, viene a conciencia. ratos. Ya, y guarde silencio que está hablando el abogado. Entonces, lo tuve el gusto de encontrarlo unos días y ver sobre todo siempre a su papá. Gracias. Que el hombre Gracias, no tiene Eduardo. un año de viudo todavía, ¿no? No, Y julio. entonces, que la familia lo acompaña, que tu señora, que ustedes, que tus hijos, tú, y le dan la vuelta, y eso es una cosa buena. Gracias. Bendito Dios. Gracias. Y decíamos, Ramiro, contigo, Javier, Jaime, que el país requería, esto ya hace 14 días, no ministros socarrones, ni que digan, no, yo soy un técnico, no, yo soy un técnico. Y nunca se queman, no se queman el poncho. Pues si tú estás en un gobierno, no me pongas a decir que eres un ministro técnico, porque los técnicos son otras cosas. Tú cuando contratas a un técnico es para un tema técnico. Pero el ministro, secretario de Estado, los secretarios de Estado tienen. Y lo decía Ramiro, que probablemente Mauricio Salón debía estar en alguna otra función. Este fue lo que yo dije y me reitero, porque tiene ¿En donde visión. pueda trabajar? Donde tiene. ¿No trabajará él? Sí. Ah, No, bueno. sí trabaja. Mira, Hay otros que trabajan. Ya bueno, tiene visión Qué barbaridad. política. Entonces, y en esto, así como Henry Cucalón tiene visión política, y como hay 2 o 3 ministros que sí las tienen, hay otros que, por ejemplo, teniendo que hacer en la campaña, en temas que tenían que hacer, se quedaron calladitos, porque tienen miedo que que alguno le llame la atención. Entonces, esos no deben querer estar bien con Dios y con el diablo, sino funcionar. En todo caso, ese comentario lo hice, primo, y te lo cuento, Mauricio. Bien, ahora sí vamos a hablar de tus cosas. Leía, y cuando tú comenzaste, estabas acá y te fuiste primero a una cosa y otra, dijimos que te habíamos prestado a la política, pero te has ido con todo. Que tienes 250 millones, ¿estoy equivocado?, que has dado en créditos. Bueno, buenos días a todos, Javier, Eduardo, Jaime, Ramiro, y un gusto siempre volver a casa, ¿no? Así es. Y agradezco esos generosos comentarios de parte de ustedes. Sin embargo, les comento que sí, y no 250 millones, sino ya en lo que vamos de esta administración, nosotros hemos entregado 860 millones de dólares en crédito a más de 215,000 beneficiarios. Entonces, hay por un lado la entrega global de todas las líneas de crédito, 860 millones a 215,000 beneficiarios, y la línea del 1% hasta 30 años plazo, que fue una idea del presidente de la República en campaña y que la hizo efectiva apenas el mismo año o los primeros días del siguiente año haber asumido, que ya llevamos 75,000 operaciones por 208 millones de dólares en créditos al 1%. Esto implica de que hemos volcado nuestros esfuerzos hacia la base de la pirámide productiva, porque si usted divide 860 millones para 220,000 o 215,000 beneficiarios, tiene que nosotros hemos financiado un promedio de crédito de $4,000, cuando antes 100 millones de dólares servían para 1 o 2 personas y que no pagaban. Diversificaron el crédito. Entonces nosotros hemos democratizado el crédito, hemos llegado a más manos con los mismos recursos, y lo que pretendemos es este año colocar en la línea del 1% aproximadamente 250 millones de dólares adicionales, lo que harían casi 500 millones de dólares, y con eso estaríamos dentro de la planificación de los 1,000 millones de dólares que el presidente dijo que iba a entregar en línea del 1% hasta 30 años plazo. De esta forma quisiera yo preguntarte, ¿tienen algún tipo de segmentación para saber a quién le han prestado? Porque, por ejemplo, puede ser para empresas o puede ser para personas que emprendan. El empleo no, pese a que el ministro de Finanzas, nuestro buen amigo, dice, ayer leí un mensaje de él, decía que han aumentado las ventas y tales. Sería importante saber a dónde se fueron esos recursos, porque leíamos en una entrevista, una estadística que decía que el 70% de los ecuatorianos, aparte de un trabajo, quieren tener una propia empresa para cuando sean mayores retirarse en ella, ¿no? Una microempresa o un Sí, emprendimiento. un emprendimiento. Aquí al comienzo decían, ¿y para qué va a servir $5,000? Oiga, ha servido para un montón de personas que vieron la luz al final del túnel. Hoy
según de acuerdo a su pregunta, nosotros hemos encaminado lo que es la línea del 1% hasta 30 años plazo. Todo lo que tiene que ver con agrícola, pecuario, el sector que abarca el Ministerio de Agricultura, se han entregado aproximadamente el 50%. Y el otro 50% está distribuido entre el MIES, que son personas vulnerables, gente que recibe el bono de desarrollo, gente que tiene un emprendimiento, huerto rural, etcétera, el tema de producción familiar campesina y el tema del MIPRO. Ya incorporamos también artesanos, comerciantes, pescadores artesanales y vamos a incorporar incluso cultura. Esto es importante porque vamos a ir a segmentos que tradicionalmente no tienen acceso al financiamiento formal y que son víctimas del chulco. Es decir, hacer un tema totalmente integral, un círculo virtuoso, y allí viene lo que usted también indicaba, Eduardo, de que se ha generado mayor venta, sí, pero si se genera mayor venta es porque alguien está consumiendo. Claro. Y si alguien está consumiendo es porque tiene la capacidad de consumir. Y como digo yo, el empleo que se ha generado, 440,000 nuevas plazas de empleo, su mayoría en la zona rural. ¿Qué quiere decir? ¿Que las grandes empresas generan empleo? Yo le diría que no. Las grandes empresas tienen necesidades de abrir plazas de empleo porque quienes generan empleo son los que consumen. Si no hay gente que consuma, ¿yo para qué voy a emplear gente? Entonces hay que atacar el problema desde la raíz. No decir aquí venimos a resolver la vida ni inventarnos el agua tibia. Claro que es un tema que demora más tiempo, nos toma más esfuerzo, pero ese es el problema de la función pública, que quienes llegan o llegaban a la función pública querían hacerlo inmediato y por hacerlo inmediato lo que iban es tapando huecos sin arreglar el problema de raíz. Nosotros estamos sembrando la reactivación desde la raíz para que esto sea sostenible, sustentable en el tiempo y obviamente generando bienestar familiar, que es lo que el presidente nos ha pedido. 800 millones colocados. 863 millones colocados en 215,128 operaciones y lo más importante, Eduardo, son el 65% de las operaciones que tenemos son a mujeres. Son a mujeres, y no porque estemos segmentando en género los créditos, sino porque estamos realmente dándole el empoderamiento a la mujer para que sepa que es capaz de endeudarse, que es capaz de llevar adelante un negocio, porque ya lo venía haciendo. Eso es microempresa. Eso es microempresa netamente. Porque las mujeres son geniales en eso, porque hacen pan, cosas con máquinas de coser, y tienen 10,000 cosas. Y créame que hemos determinado, y la estadística no miente, como dijo un compadre suyo y amigo mío, dato mata relato. Sí, señor. Y los datos no mienten. Y el dato que tenemos es que en toda la cartera dirigida al segmento femenino tiene muchísima menos morosidad que la cartera que va al segmento masculino. Yo conozco eso siempre porque son mucho más cuidadosas y como están a cargo realmente de las cosas de la casa y de los hijos, muchas veces son mujeres abandonadas, lo hacen bien. Una más de mi parte para darle paso a mis compañeros. ¿Por qué este sembrar de 815 millones, que es bastante plata, no son casi 1.000 millones, 1.000 millones es el PIB, un punto de PIB? Así es. ¿Por qué no lo vemos, no lo notas en la economía nacional? Sí lo nota, en venta, lo nota en ahí empleo, es que lo nota en el área rural, ya lo notas en estas unidades productivas pequeñas que ya comienzan. Eduardo, si ustedes, y los invito aprovechando este medio, que entren a la red social del banco, que entren a Instagram, a Facebook, a Twitter, de la cuenta del banco, y que vean hacia abajo la historia, vean los testimonios ahí de gente que en su vida esperó tener acceso al crédito formal y que hoy está haciendo realidad su sueño. Yo los invito a que lo vean, no me crean a mí, véanlo, ahí están. Y como eso, 72,000 testimonios hay, ya en el país en un año. Bueno. Entonces, claro que si vamos a un ambiente de impacto de 18 millones de ecuatorianos, obviamente que lo que vamos a oír es la bulla de los que o por comodidad no han querido o por interés están buscando otras cosas, pero quienes realmente están recibiendo la ayuda están trabajando en silencio con la conciencia de que el Estado está atendiendo sus necesidades y que Banecuador ha vuelto a ser el banco de la gente. Banecuador antes daba noticias porque tenía gente en las calles en 3, 4, 5 cuadras haciendo filas o le vendían los turnos para poder entrar al banco. Sí. Una barbaridad, un atentado contra la humanidad. Eso ya no existe en Banecuador en menos de un año.
Entonces, claro que hay gente que todavía inescrupulosa puede estar adentro del banco, pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Sí. Que los jueces Eso es verdad. nos envían las acciones de protección y nos envían a los malos funcionarios de vuelta al banco sin la posibilidad de poderlos sacar. Entonces, eso ya tenemos unos 70 casos en el país que nos han devuelto acciones de protección a malos funcionarios que lamentablemente no tengo forma de poder prescindir de ellos y están haciendo de las suyas, asumo yo, porque por eso se lo sacó. Y en ese sentido tenemos ese problema. Eso es una desgracia que tiene el Ecuador. Usted coge un mal funcionario, lo saca, pero van al tribunal contencioso y terminan ganando todo y lo regresas cuando ya hicieron barbaridades. Y con la diferencia que ahora ya tenemos al enemigo de frente, pues, ¿no? Entonces y pasa también con jueces. Los saca el Consejo de la Judicatura, los baraja, hacen una acción de protección y ganan y encima les tienes que dar un billete, Javier. Eso tiene que terminarse en el Tiene que Ecuador porque terminar. el abuso de la acción de protección está Así llegando a es. niveles incalculables que ya atentan contra la propia vida de los mismos ciudadanos. 860 millones, buenos días, Mauricio. Está bien. 860 millones de dólares entregados. ¿Significa eso en todas las regiones del país? En todas las regiones del país, las 24 provincias han recibido créditos de Banecuador y el crédito del 1% también. Nosotros tenemos 170 oficinas a nivel nacional, estamos en todas las regiones del país. Claro que hay más cobertura en ciertas regiones que en otras, producto de que el banco en algún momento se ideó como un banco agrícola, por llamarlo de alguna manera, y en las zonas donde había mayor presencia o mayor actividad agrícola hubo mayor presencia de oficinas. Hay otros casos en que lamentablemente administraciones anteriores decidieron abrir oficinas donde no tenían que abrirlas. A la final porque tenían alguna visión en ese momento, a la final porque tenían algún interés por algo, a la final no sé, no entro a evaluar, lo que tengo que hacer es administrar lo que tengo y hacerlo de la manera más óptima posible. De esos 860 millones de dólares, ¿es recuperable todo? ¿La gente va a pagar? Ese es el riesgo Bueno, que hay en un estamos en un negocio de riesgo. La banca en general, Banecuador no deja de ser un banco común y corriente y aprovecho en todos los medios que tengo. Banecuador no tiene recursos del Estado. Banecuador no tiene recursos de la proforma presupuestaria. Banecuador, los fondos que tiene son de la gente de la calle, como cualquier banco. De la madre que deja su bono en la cuenta de ahorro, del señor que va a depositar o abrir una póliza de inversión. Es un banco común y corriente. Entonces, asimismo, los créditos tienen un nivel de riesgo. Aparte por el segmento, siempre el microcrédito es un segmento de mucho mayor riesgo que el segmento comercial. Acuérdese que de 0 a 20 mil dólares nosotros no estamos obligados y generalmente no se pide garantía real. Entonces siempre hay un riesgo de irrecuperabilidad y demora dentro de cualquier actividad financiera bancaria. Pero es importante también señalar que yo hoy tengo una morosidad altísima del 23%, que es casi con lo que la cogí. Y se ha sostenido porque hemos dejado sincerar la cifra y hemos dejado caer las deudas que las venían bicicleteando antes para reflejar supuestamente una limpieza de la cartera. Pero la colocación nueva, si bien es cierto, es una cartera que no está tan madura, pero ya hemos visto el comportamiento de pago. 23% la cartera anterior de morosidad y un 2.5% la cartera de morosidad de la cartera que hemos colocado nosotros en esta administración. O sea, esa es la diferencia. Eso indica de que hemos hecho una colocación mucho más sana, a pesar de que estamos en un segmento mucho más riesgoso que el microcrédito. Claro que la responsabilidad suya no solamente es ese 2% de Así bolsa, ¿dónde queda el 23%? ¿Qué está haciendo el banco como tal para recuperar esa cartera? Ahí justamente lo que le indicaba, hemos dejado caer sincerar las cifras y si hemos logrado sostener el 23% es que ha habido una recuperación real en cuanto a la gestión de recuperación en sí, porque al caer cartera debió haberse inflado el 23%. Y cayendo cartera se mantuvo el 23%, quiere decir que hay otro segmento de esa misma cartera que no fue bien gestionada, por llamarlo menos, que pudo recuperarse y se están haciendo las gestiones. Pero no lo olvide de que también aquí en Banecuador o en la banca pública uno quiere comenzar a hacer acciones de recuperación real con las herramientas que la ley da y tenemos marchas en las calles, tenemos cierre de carreteras, tenemos esto. Es un tema complejo de administrar, hay que tener cierta visión y cierto tacto para poder manejar las cosas. Y no solo eso, ni siquiera que las herramientas para cobrar. También piden que se regale la plata. Entonces es un tema no sencillo de manejar y hay que saber cómo moverse en este mundo. ¿Se puede condonar o no hoy en día? Ya se condonó hasta 3.000. Hoy nuevamente.
No, ya se condonó y el impacto fue de 60 millones de dólares. ¿Impacto qué? ¿De pérdida? O sea, de que el banco tuvo Dejó que asumir. de cobrar. Claro, dejó de cobrar. Ya. Eso es Y asumió. aquellos que pretendan nuevamente decir, Bueno, es que condóname. también ¿Hay o quiere, no hay? también se ha dicho, es que la ley dice hasta 10.000, sí, pero la ley puede decir hasta 1 millón, pero hasta 1 millón quiere decir de 0, 1, 2, 3, 4, Claro. hasta 1 millón. Fue de 0 hasta 10.000 y se confunden las palabras, y lamentablemente, y ahí sí me hago un mea culpa porque he sido parte de un panel y ahí la opinión pública, la prensa en general, da cabida sin rebatir esos comentarios, lo que alimenta y enciende a veces la llama de algo que no tiene que encenderse. La ley dice, hasta 10.000 se podrá. No dice se deberá. Si dice se deberá, ya entonces ahí tenemos que hacerlo. Pero se podrá. ¿Qué quiere decir se podrá? $1, que yo puedo, $100, a la final $1,000. usted, otra banca pública puede 4.000, el señor que es de otra banca pública puede 1.000. No podemos hacer linealmente el tema porque cada uno tiene su realidad. Entonces, nosotros hasta 3.000 condonamos 60 millones y listo. Si fuera hasta 10.000, fueran 200 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que con 200 millones de dólares vamos a dejar de hacer? Vamos a dejar de atender a 72.000 personas en crédito del 1%. Y no solo eso, sino que vamos a llegar a la liquidación forzosa del banco. Y vamos a dejar de atender a 1.500.000 personas. ¿Y usted sabe cuánta cantidad de gente es la que tiene el problema de hasta 10.000 que no está pagando? Son 10.000 personas. ¿Usted cree que el problema del país son las 10.000 personas que no pueden pagar? No. Por favor. Gabriel Cepeda, continúa, por favor. Mauricio, de esos 800 millones que has colocado, ¿cuántos son créditos nuevos y cuántos reestructurados? A ver, reestructurados en este momento hay... De esos 800. 40, en montos son 47 millones reestructurados. Que es nada, es 5% de la colocación total, en aproximadamente 7.000 u 8.000 operaciones. Eso es reestructurado, refinanciado, novado, aliviado, etcétera. Y de ahí el resto son colocaciones nuevas. Son colocaciones nuevas en todas las provincias del país y en créditos promedio de 4.000 Si dólares. condonaste 60 millones de dólares por efectos de la ley, ¿por qué no bajó la morosidad del 23%? Porque si condonaste es porque estaban en una mala situación, en una mala calificación. ¿Por qué tu índice de morosidad no bajó con esa condonación? Bueno, también bajó porque si como decía hace un momento, aparte que eso es cartera que se cruzó con provisiones, y adicional a eso, yo he dejado caer cartera que estaba en mal estado y que se venía de alguna forma, como decía, bicicleteando. Entonces, al yo dejar caer eso, debió haberse disparado la mora. La mora o sea, se ha lo que tú contenido. dices que los 60 millones amortiguaron hubieran sido peores, ¿no? Amortiguaron las cifras en su contexto general, sí, pero también hay que reconocer que eso dentro del balance se machea, ¿no? Porque tengo yo índices negativos en cuanto a provisiones que se machean con los positivos y yo bajé mi reserva de provisiones también en 60 millones de dólares. A ver, entonces, si tienes el 23% de morosidad, tienes que hacer reservas para eso, lo que significa que afectas a patrimonio. Así es. Ya, el resumen es que encareces el crédito. ¿Cómo puedes mantener una tasa de desarrollo encareciendo el crédito por efectos de la reserva que debes, la provisión que debes de tener? Porque eso es lo que manda la norma de la super de bancos. Hablamos del crédito De cualquier crédito, porque... Bueno, las tasas van en función de lo que mi prima de riesgo de crédito determina, dentro de lo que mi costo de fondeo determina y lo que también integra el costo de operaciones. El costo de la operación de la operación en sí. Y también las provisiones. Porque Sí, tienes un dinero estancado. Las provisiones, no, a ver, las provisiones, tengo un dinero estancado y tendrá su peso en el análisis global de riesgo, pero las provisiones son valores que están en una cuenta De orden. para eventual crédito irrecuperable. Pero eso se reversa a medida que yo voy recuperando los créditos también. Entonces, claro, es una cuenta que está dinámica tanto como para reversarla como para inflarla dependiendo del... Pero por supuesto, pero si estás en el 23% y te has mantenido ahí, resulta que no ha bajado. Por tanto... No ha bajado porque... Por un lado voy haciendo caer sincerando cartera y por otro lado voy recuperando. Entonces voy haciendo un trabajo doble porque lo otro sería simplemente seguir bicicleteando arriba, recuperando abajo y bajando el nivel de morosidad. Pero eso sería yo mismo verme el espejo y decirme que soy guapo y eso no es la historia. Entonces va por ahí el tema de que tenemos nosotros que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser sinceros con la situación real del banco. Y para aterrizar la pregunta, Ramiro, el nivel de provisiones necesariamente lo que hace es fortalecer la situación del banco. Claro. ¿En función de qué? De que si alguna cartera por algún motivo no se recupera, la gente tiene la certeza que de las excedentes de mi operación tienen su plata segura, y eso es lo que hemos hecho.
tener a la gente tranquila de que hoy hay un banco administrado por gente que sabe, por gente que no va a regalar la plata, a costa de lo que sea, no va a regalar su plata, porque es como que usted venga y alguien, yo le deje que me tenga $1,000. Y venga el vecino suyo y le diga, oiga, yo necesito los $1,000 que me los dé. Y usted coge y dé mis $1,000 y a cuenta de que usted prestó o regaló mi plata Clarito. sin antes yo habérsela dado. ¿Qué pasa si viene toda esa gente a reclamar su plata y yo no la tengo? Entonces ese es el daño que fuera, como digo, fuera sencillo decir regale la plata de otro. Fuera sencillo decir, ok, proceda a condonar, si no es mi plata. Pero hay que ser responsables. Y en esto hay gente que me dice, pero es que no hay que ser tan tajante al decir que no se puede. Como dije, no soy tan tajante al decir que no se puede. Lo digo más bajito, no se puede. Y ya. Y yo le digo bajito, le paso al talentoso compañero que tenemos aquí en la mesa de Jaime Velázquez. Mauricio, Además ¿cómo el vas? nombre, yo ya sabía a quién se refería. No, es por lo talentoso. Por eso. Oiga, yo sabía. también creo igual. yo le quiero preguntarle Yo le si quiero es que preguntar. efectivamente el crédito productivo y de desarrollo va a la pirámide. ¿Qué pasa con las empresas medianas o los pymes? O sea, hay créditos que necesitan más de $5,000, Mauricio. ¿Hacia dónde está enfocado justamente? Porque el desarrollo del país necesita que haya empresas mucho más grandes, más allá de que sí, está bien la pirámide, pero digo, ¿hay algún tipo de producto que pueda suplir eso de ahí? Bueno, la pregunta es buena porque siempre, a ver, lo más mediático y lo más publicitado y lo más hablado en todos los medios y por parte del mismo señor presidente, porque fue una idea extraordinaria que tuvo, porque nadie tuvo esa visión de ver que era posible poder llegar a esos niveles con esas tasas y ese plazo. Sin embargo, de ello es importante señalar que Banecuador no solo hace eso. Banecuador da créditos en muchas líneas al comercio, a la pequeña y mediana empresa. Nosotros damos crédito hasta $150,000 para otro segmento un poquito mayor. Acabamos de lanzar el producto del 5% hasta 10 años para créditos que van entre $5,000 y $20,000. O sea, estamos tratando de abarcar todo lo que corresponde a cierto segmento, que es la razón de ser de Banecuador. Y yo hablo por Banecuador, no puedo hablar por la banca pública en general. Pero hay otras instituciones de la banca pública, por ejemplo la Corporación Financiera Nacional, tiene líneas de segundo piso, que tienen condiciones muy cómodas a plazos muy amplios, que también tiene para atender a otro segmento de la actividad productiva. Y la banca privada también cumple su rol. Hay que decir que las empresas más grandes, las empresas que tienen mayor capacidad de endeudamiento, tienen hasta líneas propias del exterior. Entonces, si el Estado va a volcar sus esfuerzos, a dar el apoyo a las... Y es lo que venía pasando. Una sola empresa tuvo un crédito de $100 millones y no lo pagó. Entonces, sí, claro, si todos los esfuerzos y los escasos recursos van a ir dirigidos a pocas manos y encima esos recursos no van a ser recuperados de una forma eficiente, estamos sacrificando a la base, que es la que consume, que es la que empuja a generar empleo y que es la que realmente no tiene acceso al financiamiento formal y es presa de algo inhumano como es créditos al 10% mensual con cobros diarios a costa de que su misma familia corra riesgos, ¿no? Lo que pasa es que quedó un hueco. Y te digo esto porque hay gente que se quedó en el aire con proyectos buenos que no pudieron. Quien daba ese crédito era la Corporación Financiera Nacional. Pero lamentablemente eso ya no pasa hoy en día y lo hacen en segundo piso. Segundo piso significa a través de la banca privada. Y el problema está en que la banca privada un poco más y te piden un sinnúmero de requisitos que tienes que cubrir. Y está bien, uno entiende, pero hay cierto momento en que uno dice, a ver, la corporación sí ayudaba para ese desarrollo, porque normalmente no se puede. Y hay un proyecto de fusionar CFN con Banecuador para convertirse en el Banco Público General. Eso está en proyecto y se va a dar en un tiempo específico. Está decretado, sí. Pero va a seguir la misma política, es decir, a segundo piso los créditos mayores de $150,000 y los de menores sí los van a manejar. Bueno, yo en este momento puedo hablar por Banecuador, no soy representante de la fusión, ni soy representante de la institución futura que aún no nace. Soy representante de Banecuador y como Banecuador yo le puedo decir, Banecuador da créditos hasta $150,000. Excepcionalmente se puede ver en sectores estratégicos que la política pública defina alguna situación excepcional, pero no más allá de $250,000. ¿Por qué? Porque tenemos que democratizar el crédito público. Hablo por Banecuador. CFN tiene su razón de ser, tiene su estatuto, tiene su función y tendrá que hacer lo que tiene que hacer hasta el momento de la fusión. Y ya cuando haya el gran Banco de Fomento Económico del Ecuador, ya ese banco tendrá sus estatutos, habrá nacido con sus escrituras, con sus políticas de crédito y hay que ver el momento político y económico que el Ecuador viva, que estamos seguros va a ser en orden, ¿verdad? Con buen enfoque social,
con un orden fiscal adecuado para efectos de poder llevar adelante el programa sostenible a lo largo del tiempo y poder llegar a donde se requiera. Pero lo que usted decía, que la banca pide tantos requisitos, lamentablemente, acuérdese que vinimos de un gobierno que reguló mucho la banca, y esto viene de parte de los órganos de control. Ni la CFN, ni Banecuador, ni la banca pública ni la banca privada pueden obviar requisitos de prudencia financiera que exige el órgano de control. Eso no se puede pasar por alto por más de que sea banca pública. Eso a veces se confunde, que porque uno es Estado puede regalar o puede obviar o hacer tabla rasa de la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende de las políticas de prudencia financiera que tengan los bancos, pero no hay que desconocer, ni hay que olvidarse, ni desenfocarse, Jaime, de que los bancos públicos, privados o como quiera que sean, manejan fondos ajenos, manejan plata de la calle, y hay una responsabilidad enorme, porque si yo con mi plata puedo hacer lo que quiera y no la hago, ¿por qué la voy a hacer con plata ajena? Claro. Y la última pregunta de mi lado, Mauricio, es, hubo un segmento de la población que estaba en el buró de crédito con mala calificación, y pues obviamente el presidente logró este cambio, es decir, que cierta cantidad de gente pase de un lado para el otro y no tenga esos problemas. En los créditos que tú has dado, menos de $5,000 o hasta $5,000, toda esa gente en algún momento estuvo en el buró de crédito y les has dado crédito o no. Sí, claro, por supuesto, hasta $1,000 el presidente el primer día que asumió sacó a todas las personas, como 2 millones y pico de personas de la central de riesgo. Eso es una cantidad enorme de gente. Eso fue un trabajo mancomunado entre la Superintendencia de Bancos, el decreto ejecutivo del presidente y todas las instancias que tenía Junta de Política y Regulación Financiera, todas las instancias que tenían que ver en el tema, y fueron más de 2 millones de personas que estaban complicadas. ¿Y por qué? Porque compraron un calzoncillo en una tienda de ropa y lo reportaron a la central de riesgo. Entonces, esas injusticias, y ustedes no me dejarán mentir, aquí está Javier, Jaime, Eduardo, yo algún momento de mi vida osé ser candidato a una dignidad, y era una de mis preocupaciones. Totalmente. Sacar a estas personas que injustamente estaban reportadas en un buró, digo injustamente no porque no hayan debido, sino porque por esos montos es como una muerte financiera. Es como como yo les decía en esa época, no existe la cadena perpetua ni para el que viola ni para el que mata, y sí existe la cadena perpetua para el que debe una camiseta. Eso es imposible. En ese sentido, a todas esas personas se las sacó de la central de riesgo, y la mayoría de ellas están hoy reactivando sus economías producto del crédito 1x30 que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ofreció en campaña y puso en vigencia inmediatamente apenas asumió. Una más, Mauricio. ¿Cuál es la proyección para este año de préstamos? Puntualmente, $606 millones en préstamos totales, $250 millones para el crédito 1x30, y toda aquella cartera que podamos ir recuperando en este año va a ser automáticamente recolocada al crédito 1x30, que esperamos que supere la barrera de los 250 la de 1 que por tenemos. 30 es hasta $5,000, ¿no? Es de $500 a $5,000, y la del 5% a 10 años es de $5,000 hasta $20,000. Es la otra porción de la cadena. Ya. Bueno, en todo caso, lo que quería era decirte que interesante hablar del tema, saber que tanta gente está en el asunto. Siempre es importante saber, porque la gente que hace para su microempresa o hace un emprendimiento o profesionalmente, y ahora que se van a meter en el segmento de no permitir que el chulco, porque el chulco, ¿cuántos años hemos hablado de esto? Sí, señor. Le preste, sobre todo en el tema de comercio, y son cosas, es dinero rapidito, no es barato, ni mucho. Ojalá eso se pueda dar, le haríamos mucho bien al Ecuador, ¿no? Estamos, y como le dije, Eduardo, es lo más difícil, ¿no? El 1 a 1, este trabajo arduo, pero créame que el trabajo más complicado, el que nadie quiere hacer, es el que hay que hacer para que definitivamente las cosas en el tiempo duren, sean sostenibles, sean sustentables, y más que nada, se gana algo que no es cuantificable, que es que la autoestima de la gente también tenga su crecimiento en cuanto a ganas, a nivel, a capacidad, a formas de llevar adelante las cosas, porque lo que encontramos cuando entramos aquí es que la mujer no se sentía, imagínense, hablo en general, pero íbamos al campo, la mujer rural, no se sentía digna de ser sujeto de crédito. Teníamos que tratar psicológicamente hasta las personas y decirle por qué. Porque se acostumbraron a que es el varón el que lleva el pan a la casa. Se acostumbraron que es el varón el que provee. Se acostumbraron que es el varón el que tiene que ir al banco. Porque así, lamentablemente, se las acostumbró y estamos sacando. Sobre todo en la ruralidad. Exacto. Estamos sacando de ese mundo paralelo a estas mujeres que hoy están dando trabajo. 2, 3 personas trabajan con cada unidad de negocio, y que hoy están viendo que es posible que ellas reactiven sus economías sin depender de sus parejas. Una cosita, Mauricio.
¿Qué requisitos necesita alguien para ir a hacer un una préstamo? buena Sí, pregunta. Sí, hablamos porque bonito. Dicen que se dan trámites ¿Hay trámite engorrosos. burocrático o no? Ya, es que es, a ver, y eso sí quiero ser muy, muy enfático. O sea, yo voy al banco. Puede ser que- La necesito CFM mira, ya, la página, ya, te ponían ya, todo y ok. te pedían poco menos Ok, que yo- el certificado bueno, de matrimonio de tu bisabuela. Yo les vuelvo, ya, esa es una leyenda urbana real, por si acaso. ya. Claro. Ya, pero yo les voy a volver a decir algo que se los dije hace un momento. Dato mata relato. 860 millones, 220 mil operaciones. Algo bien No, debemos estar claro. haciendo y algo debemos estar Claro, atendiendo y es alguien verdad. debe haber. O sea, verdad. es fácil. ¿Por qué? Porque yo también, si no hubiera estado aquí sentado, a la final, sin conocer mayormente, y tuviérame invitado al frente al presidente del directorio de una entidad de la banca pública, le hubiera dicho lo mismo, porque es mi percepción que se viene alimentando a través de los años. Y trámites tiene que haber, porque también la gente lo que espera es, no, pues tan bonito, voy al banco, pongo mi cara y quiere que ella le entregue el cheque. Tiene que presentar por lo menos un plan de negocio. Yo tengo que ser Me prudente. Tiene que presentar un plan de negocio. Sí, su cara bonita no, sola yo no tengo que sirve. esté como espejo. Su cara bonita sola no sirve. El pantalón rojo que tiene ahorita no sirve. Tiene que llevar un Medio primo del abogado Cepeda, ¿no? Así es. No le gusta el rojo. tiene que llevar un documento. Bueno, para el tema del 1x30 es muy sencillo. Para hablar en serio, cédula de identidad, papelete de votación, una planilla de servicios básicos y básicamente Llenar el un formulario. plan de acción. No estoy diciendo un proyecto. ya. O sea, quiero. porque- Voy a vender plumas. Voy a vender plumas, Señor, ¿a dónde? bien. En tal lado, ¿por qué? ¿Y que eso es propio o es alquilado? Hay que ver cada caso, porque Ok. a la final usted quiere endeudarse por 4 y resulta que lo que necesita es 2. ¿Sabe ¿Para qué por se qué va a le- sobreendeudar? sabe Entonces, por una qué? especie de la ayuda que uno también como parte interesada le da al ciudadano. ¿Sabe ¿no? por qué le preguntaba eso, Mauricio? Porque realmente, claro, los requisitos están, nadie dice que no es que, oiga, buenas, deme $5,000. No, tampoco es así. Pero esos requisitos que usted señala, lo único que hacen es fortalecer a ese pequeño emprendedor de cualquier tema y que tenga una responsabilidad de pagarle a la Así banca. es. Entonces, porque ese es el objetivo, o sea, nadie trabaja para... Así es. Y solo para aterrizar, para finalizar el tema, son créditos subvencionados. Pues. O sea, es el Estado el que está subvencionando un 15% de la tasa. Y son los ministerios, a través de sus proyectos de inversión, los que canalizan esa subvención. Entonces, es lógico que si usted viene y dice, yo soy artesano, y yo le digo, a ver, ¿y cómo así es artesano? No, porque yo estoy tejiendo en mi cuarto. Sí, pero presénteme su carnet de artesano. ¿Por qué? Porque es el ministerio, a través de su presupuesto, el que está sacrificando recursos para poderle dar el crédito. Entonces, por lo menos, ¿cuál es el requisito? Métase a la página web del Ministerio de la Producción, regístrese y saca su número de registro del MIPRO para que ellos lo tengan en la base de datos y me puedan dar la subvención. Es algo como eso, pero claro, uno les explica, ya me están pidiendo trámite. No hay forma de poder hacer algo de esta naturaleza si no tiene un orden mínimo, básico, y lo que se trata es de formalizar al informal. ¿Para qué? Para que entre en el mundo productivo y el día de mañana pueda acceder a créditos más grandes. Eso es importante, perdón que te interrumpa, Mauricio. Interrumpa. La gente no comprende el tema. Y Exacto. te voy a decir, 60% te del voy a bono decir, está es más, bancarizado. todos estos créditos que se han dado al sector agrícola, para hacerlo y tener esa subvención, tenían que estar registrados en el Ministerio de Agricultura. ¿o Pero no? claro. Ahí está. O sea, Claro. son cositas que la gente no sabe y que piensan que son trámites. Digamos, Es que si engorrosos. no cuenta de qué yo voy a creer, no a creer, yo le creo todo lo que usted diga. Bueno, usted no, a la gente. Nadie le cree, nadie le cree. Pero a lo que me refiero es, No me hagas por el lado. yo tengo que tener un sustento básico porque yo mañana no estoy. Y mañana Claro, que yo no estoy, va a venir alguien a revisar los créditos que hemos dado y tienen que tener un sustento de que efectivamente estaban bajo el régimen de cualquiera de los ministerios que me están subvencionando la tasa. Es algo de orden, es todo, pero de ahí que existan requisitos. Ahora, voy a hacer también puntualización a lo que les acabo de decir. También hay malos funcionarios que se guardan las carpetas y le hacen la vida imposible al cliente. Y esos son los funcionarios a los que me hacía Hay que referencia, detectar y- que son los que hemos detectado, como dice Pero usted, ahí- pero lamentablemente los jueces Ya, no pero lo ahí sí le voy a dar un devuelven y ahí tenemos consejo. el problema. Ahí sí le voy a dar un consejo. Hay un cuartito, ahí en su edificio ese viejo. Epa. Ahí métanlos. Sí, hacer lo que otras pasa es que no cosas. entran todos, pues, entonces, y aparte que cuando uno los pone ahí ya viene otro tipo de acciones que estamos atentando contra lo que dice su contrato. Es más complejo que meterlos en el cuartito. Créanme que si no hace rato estuvieran no en ese cuartito, sino unos cuartitos que tienen rejas, pero O lamentablemente sea, con no- ventana. Es complicado. Con ventana. con ventana y Sí, a la con final hasta ventana. sin ventana sería bueno para que sufran lo que la gente sufre cuando va al banco y no los atiende. Quieto. Oiga, y la ¿Otra vez? última pregunta. Pero Todavía te tenemos dijiste- tiempo, es 1:30. Es que está interesante el diálogo. Sí, está bien. oiga. Escribe ¿Alguna vez un visité? cliente, Sí. un querido amigo, Carlos Cicles, me dice
que su hija menor quería poner un negocio pequeño en un local que tiene él y no lo logró, ¿qué debe hacer? Bueno, yo no sé en qué parte, en qué ciudad, en qué provincia esté, Yo le voy a decir que pero si quiere pídale por interno los datos, me los pasa y yo lo hago contactar al amigo para que lo atiendan inmediatamente, como debe de ser. No debería pedir qué debe hacer, sino debería él estar feliz del trato que le dan en el banco, pero esos son los cuellos de botella con los que nos encontramos. Yo no voy a venir aquí a decir que todo está perfecto, pero créame que para lo que estaba cuando lo cogimos, tenemos un 85% de avance y de limpieza, que es bastante importante, y aspiramos a llegar al 100% al final. Otro mensaje más, dice, pero la superintendencia de bancos no ha controlado a la CFN. Allí ha habido una gran fiesta. 30% de cartera vencida, 600 millones en provisiones para incobrables, crédito solo a 1.500 deudores y poquitos. Necesitamos más Mauricio Salem en banca pública. Muchas gracias por ese mensaje, que vuelvo y digo, son conceptos muy generosos. No puedo contestar por CFN, pero en todo caso entiendo que hay un nuevo presidente que está haciendo las cosas de mejor forma y esperemos de que esos números se reversen y se reviertan. Alguna vez visité las instalaciones de Banco Ecuador en el centro. Y la parte de ¿Hace abajo, cuándo? Alguna vez, dijo, déjelo Alguna vez, ver, te voy a decir- que no, viva exactamente. feliz con alguna vez. El año pasado, creo que fue en octubre, noviembre, por ahí. Y en la planta baja había mucha gente. Mucha gente, Mauricio, te lo digo de una forma muy No respetuosa. puedo impedir. Es bueno eso, porque Sí, la gente va, quiere ir. Pero había mucha incomodidad. Inclusive la pregunta es, yo sé que se quemó también una parte de Eso no tiene nada que ver. Ok, la pregunta es, ¿ya hay mejores instalaciones? ¿Ya la gente no tiene que hacer tanta cola dentro del banco o sí? Bueno, es que, a ver, usted va a Disney World, que es el mundo mágico, y hace hay que fila. hacerlo, pues, sí. O sea, yo no le puedo tampoco decir aquí, Haga cola. puta, va a Vale, tener vale, el mundo estadio de la vaca acuéstese- lechera. Acuéstese Ahí en la está. cama Y que al le que va a le caer caiga, abajo, hombre, eso no le puedo ya. decir. Si en Disney World, que tiene 90 años de tradición de logística y de todo lo demás hay fila, en Banco Ecuador no me pida que no haya fila. Peor cuando tiene a toda la gente del bono, a toda la gente que quiere crédito, a toda la gente que quiere Dependiendo información, a del toda día la en gente. que hayas O ido. sea, es más, si no quisieran ir me preocuparía más bien, porque quiere decir que algo está pasando y algo están haciendo. Sin embargo, de ello es verdad. Nosotros tenemos algunas formas de poder mitigar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fines de semana, nunca en la historia Banco Ecuador abría. Hoy abre los sábados en la zona rural, en las zonas más Cosa importante. demandantes, lo que hace que se descongestione filas a lo largo de la semana. De allí hemos abierto a las 7:30 de la mañana. Claro, saliendo un poco más temprano en la tarde, pero hemos abierto a las 7:30 de la mañana. ¿Para qué? Para que toda la gente del bono que vaya a cobrar de acuerdo a su número de cédula y demás, de 7 a 9, todas las ventanillas estén abiertas para ellos. Cosa que a las 9 de la mañana las personas vulnerables todos están en su casa y la gente que viene a hacer los trámites del banco comiencen y vean un banco un poco más despejado. Adicionalmente, en este primer semestre ya vamos a lanzar la aplicación móvil. La aplicación móvil va a hacer que mucha gente que acude al banco a pedir información, a hacer una transferencia, ya lo puede hacer por una aplicación móvil. Algo impensado en Banco Ecuador hasta hace apenas 2 años. Algo que no se podía ni siquiera imaginar que podía pasar Sin en Banco costo esa Ecuador. aplicación. ¿eh? ¿Perdón? Sin costo. Sin costo, pero tiene que tener cuenta. No, para yo sé, para los sapos claro. que se metan sí va a haber costo, pero para los que tienen cuenta es gratis. Cuidado. Pero y de allí vamos también a tener algo que no entiendo por qué se lo sacó en su momento, hace 2-3 años atrás, en una administración que no cabe mencionar, se sacaron los cajeros automáticos. Entonces, es una barbaridad, porque con tanta gente que tiene Banco Ecuador como cliente, 1.600.000 personas que usan los servicios del banco, se sacaron los cajeros automáticos por algún erudito se imaginó que era la mejor forma. Y ahora, claro, esa gente que antes iba a los cajeros automáticos a sacar su plata, Va a va al la agencia, banco. claro. Entonces, Es más gente, no es más sustentable, hacinamiento. no es sostenible, es una torpeza. Este primer semestre también vamos a instalar nuevamente, vamos a hacer un plan de instalación de cajeros automáticos, porque hoy con la tarjeta de débito usted puede sacar de una de las plataformas de Banred, no sabía si lo podía decir o no, después manda Dígalo factura. nomás. No le manda Ya, factura. entonces, en todo caso, dígalo nomás, dígalo eso nomás. tiene un costo por uso del Claro, servicio. sí, correcto. Y la gente cuida hasta el centavo. Entonces, lo que pretendemos es que la gente que tenga en Banco Ecuador sus recursos saque de manera gratuita sus fondos y no tenga que hacer estas filas Es que te decir, indican. en otras palabras, el cajero automático, el que va al banco, del banco no va a cobrar. No, Es ahí algo no hay que comisión usa. con su tarjeta del banco. Y adicional otra noticia también, para que vean que no solo estamos aquí regalando plata, entregando crédito, como quiere ocurrírsele a cualquier persona. Decir, también vamos a sacar una tarjeta de débito ya con la marca, el logo de una de las
tarjetas de consumo a nivel mundial, para que puedan también con esa tarjeta no solo ir a cajeros, como hoy día les sirve, sino también puedan hacer sus compras. No tienen ahí es otra descongestión, porque hay gente que va al banco a hacer la fila, como no tiene cajero, a sacar sus $20 para ir a comprar un par de zapatos. Hoy ya pueden ir con esa tarjeta a la tienda del par de zapatos y comprar. Todos esos cambios estamos haciendo con un trabajo enorme en Banecuador, para que ya la gente que acceda a los servicios del banco sienta que está yendo a un banco y que no está yendo a una tienda de abarrotes como pasaba antes, ¿no? Muchas gracias, Mauricio Salem. Ha sido 35 minutos de los más interesantes, didácticos, claros. Ya lo saben, me quedé sorprendido. Son 815 millones en préstamos. 860, no me rebajen. Y hay 200, ¿cuántas personas? 215.000 personas. O sea, ojalá esto pueda este año, como dice, son 600 millones más y no sean 215.000 personas, sino sean 300, 400.000 personas, y esto se traduzca en bienestar para el Ecuador. Me he quedado absorto con el tema de se llevaron los bancos, los cajeros de automáticos. Sí, pero increíble. Estamos locos, ¿no? En este mundo la tecnología avanza. Va avanzando y nosotros nos vamos para atrás. Esa es la realidad. Gracias, Mauricio. Paramos ustedes. corte comercial, regresamos con la parte final del diálogo. Hay mucho que conversar, bastante. Ahorita vamos a hacer... En su ausencia hemos conversado bastante, por si acaso, pero en su presencia vamos a conversar Hay que más. aclararle, señor Mendoza. No le algunas cosas. aclare que él es el dueño. No, pero no No sea malcriado.